¿Quieres saber cuál es la pregunta que hay que hacer en la primera sesión de coaching? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente, soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. A ver, si eres un coach certificado o tienes pensado estudiar coaching en el futuro, este video te interesa porque aquí tú y yo vamos a revisar cuál es la pregunta que es importante que la hagas si estás empezando con tu práctica profesional en esas primeras sesiones de coaching. Así que, bueno, lo primero que quiero decirte es que si es la primera vez que pasas por este canal, échale un vistazo porque aquí vas a ver muchísimo material que preparo para ti que está relacionado con el coaching profesional. Aquí vas a ver información relevante sobre cómo organizar tus procesos de coaching, qué es un proceso de coaching, cuáles son las formas de hacer coacheo directivo, no directivo, cuáles son los diferentes tipos de coaching que existen y también mucha información relacionada que puedes utilizar para resolver dudas. Ahora, bueno, para entrar en materia sobre cuál es la pregunta que es importante que hagas en esas primeras sesiones de coaching es directamente preguntarle al cliente qué quiere lograr con esas sesiones de coaching. Esta pregunta es importante, escríbela, tenla presente para que en el momento en que empieces a trabajar con tus clientes y tengas esa primera reunión, es importante que la hagas. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta pregunta? Bueno, primero que nada es porque esa pregunta nos va a ayudar a que conectes directamente con la necesidad del cliente. Acuérdate que las sesiones de coaching y todos los procesos de coaching en general no se tratan de ti, se trata del cliente, de la necesidad del cliente. Nosotros completamente lo que hacemos es brindar acompañamiento a esa persona, ya sea que la persona quiere conseguir una meta en particular o, por ejemplo, quiere modificar alguna conducta, algún comportamiento o quizás simplemente quiere acompañarse de un profesional en coaching para poder resolver un problema, para poder pensar en voz alta o simplemente para poner un plan de acción específico y poder avanzar en alguna situación difícil que le está presentando la vida en este momento, ya sea en el aspecto personal o laboral. Así que por esa razón, las primeras sesiones de coaching son bien importantes porque esas primeras sesiones de coaching es nuestra oportunidad perfecta para generar confianza con la persona, para decirle qué es coaching, qué no es coaching y conocer cuáles son sus expectativas. Así que esta pregunta te va a ayudar a que conectes directamente con la necesidad del cliente, pero también te va a ayudar a conocer cuáles son las expectativas, qué es lo que espera la persona conseguir con esas sesiones de coaching. Así que de esa manera, si conoces desde el inicio qué es lo que la persona está buscando, vas a poder saber cómo brindar un servicio de calidad. Por ejemplo, incluso te va a servir para poder identificar la forma de coacheo con la que vas a trabajar. Por ejemplo, si la persona te dice, bueno, yo lo que estoy buscando es que me des consejo, o yo lo que estoy buscando es que me digas cómo resolver algún problema. Bueno, eso tal cual para ti es una señal muy clara que la persona está buscando un proceso de coaching directivo. Y sea que tú tengas las habilidades o no, desde la primera reunión tú puedes hablar de forma transparente sobre qué puede esperar de ti y qué no puede esperar de ese proceso de coaching. Ahora, ¿qué pasa si la persona no sabe qué es lo que quiere lograr con esos procesos de coaching? Bueno, aunque te parezca extraño, en algunas situaciones puede ser que el cliente o coachee todavía no haya identificado claramente cuál es la meta o cuál es la situación que quiere trabajar en esas sesiones de coaching. Bueno, si ese fuera el caso, tú tienes una herramienta que es muy buena que se llama la rueda de la vida. Aquí mismo en el canal te voy a dejar al final del video un enlace para que le eches un ojo y puedas ver cuál es esta herramienta de la rueda de la vida y cómo te ayuda a conseguir con el cliente cuál es la meta, qué es lo que quiere modificar, para que entonces juntos lleguen a esa necesidad. Acuérdate que empezar un proceso de coaching es clave que ambos tengan clara la meta. La meta general del proceso es muy importante porque de eso se determina todas las demás sesiones de coaching y cuál es el tipo de modelo que vas a utilizar para brindar
brindar un acompañamiento de calidad. Así que es importante que ambos tengan claros cuál es la meta y cuál es el destino hacia dónde se dirigen. Ahora, por último, lo que quiero decirte es que ya que revisaste cuál es la necesidad, cuál es la forma y cuáles son las expectativas que tiene tu cliente de esa primera sesión y del resto del proceso de coaching, entonces, ¿cuál es el beneficio de hacer la pregunta y de comenzar con esto desde el inicio? Bueno, si desde esa primera sesión de coaching tú haces la pregunta de qué quieres conseguir con estas sesiones, por un lado vas a poder saber cuál es la meta específica de ese proceso de coaching y van a tener claro el destino, pero por otro lado también le vas a ayudar al cliente a definir el número de sesiones que debe de tomar en ese proceso de coaching. Acuérdate que acá el coach no es quien determina el número de sesiones de coaching. De repente me dicen algunos compañeros, Liliana, oye, pero ¿cuántas sesiones debo de ofrecerle al cliente? ¿Cómo debo de armar mis paquetes? ¿Cuál es el precio que les debo de decir? Y a ver, si bien tú puedes tener paquetes y esto es para ofrecer un servicio de calidad, ciertamente el número específico de sesiones lo determina tu cliente. ¿Por qué razón? Porque él es quien sabe perfectamente cuánto tiempo quiere invertir y económicamente también cuánto está dispuesto a invertir en su desarrollo y en ese proceso de coaching. Así que tú por lo menos puedes sugerir algún número de sesiones y esto o esta sugerencia tú la vas a encontrar si sabes perfectamente hacia dónde quiere ir el cliente. Por ejemplo, a lo mejor si el cliente tiene una meta que está relacionada con modificar alguna conducta o algún comportamiento que no le está agregando valor, probablemente ese proceso de coaching de vida puede ser o tomarse más tiempo o más sesiones comparado con alguna habilidad que se quiera aprender. ¿Por qué razón? Porque probablemente en algo que se quiere aprender o alguna situación laboral muy específica o más concreta, puede ser que solamente te tome 4 o 6 sesiones de coaching de 1 hora de duración. Pero, por ejemplo, modificar un comportamiento o una conducta que está arraigada y que se tiene mucho tiempo sin resolver, pues eso probablemente va a tomar más tiempo de acompañamiento. Así que acá el número de sesiones de coaching lo va a determinar la persona para saber cuánto quiere invertir en ese proceso de coaching para acompañarse con un profesional y para poder encaminarse hacia ese resultado deseado que está buscando. Así que bueno, esos son los beneficios más importantes que en los que te va a ayudar a hacer esa pregunta desde el inicio, porque para cerrar y para concluir con este video, ¿qué pasa si no hacemos esa pregunta? Si no tenemos una meta clara. Bueno, si no sabemos para qué quiere la persona tomar un proceso de coaching, si no sabemos si conoce o no conoce qué es coaching, pues probablemente las expectativas van a ser diferentes. Es decir, la persona va a tener en mente una idea equivocada de cómo es las sesiones de coaching o cómo es un proceso de coaching, mientras que probablemente tú estás pensando en algo diferente que está buscando esa persona. Y acuérdate que acá lo más importante es que coaching es un acompañamiento profesional que está basado en la confianza. Es una relación basada en la confianza en donde dos personas van persiguiendo una meta común. ¿De quién es la meta? De tu cliente. Así que por esa razón es importante que los dos estén en el mismo canal, que lo que define una persona sea lo mismo que estás definiendo tú y no que tu cliente tenga una idea y tú tengas otra relacionada con la información que se va a trabajar. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Esa es la pregunta que no se te puede escapar en todas tus primeras sesiones de coaching con el cliente. Bueno, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.